Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más, que lamentablemente es el último, de esta serie, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Hemos hecho un largo recorrido, aparentemente estamos en alrededor de año y medio. Empezamos con la biografía de Lorenzo, desde su niñez, su ambiente familiar, luego pasamos a los años 60, su entrada a la universidad, su afiliación al Partido Comunista, 10 años de activismo político, y luego el retorno a la vida académica, su primer doctorado en filosofía en el 79, y luego publicaciones de libros, docencia, luego ingresó al CSIC hasta que finalmente se jubiló, y hemos pasado revista a su sistema lógico, que es multivalente paraconsistente, y luego hemos abordado varios problemas en las disciplinas filosóficas, y terminamos con filosofía del derecho y pensamiento social y político. Ahora vamos a hacer unos complementos a modo de colofón. No vamos a resumir este largo recorrido. Entonces, en primer lugar, querido Lorenzo, quisiera que reflexionemos sobre lo que es la filosofía. Puntualmente me interesa esa temática tradicional de la discusión entre absolutismo y relativismo. eh, Cualquier estudiante de filosofía está acostumbrado a encontrarse con varias alternativas de solución a todos los problemas filosóficos. Siempre hay por lo menos unas dos opciones. Si es que la pregunta está formulada en términos de o sí o no, entonces tenemos la respuesta afirmativa, la negativa, y cada una de estas teorías, con sus razones a favor, obviamente tiene sus dificultades. Y entonces aparece una primera inquietud, que es la de saber si es que en filosofía, de acuerdo a tu punto de vista, podemos resolver los problemas de modo absoluto, en el sentido de que la respuesta que sería la mejor lo es así, no para un autor, para una corriente o para un contexto, sea temporal, espacial, sino universalmente válida. ¿Qué opinas tú al respecto, por favor? Pues opino que si lo que se pregunta es si podemos contestar a las preguntas filosóficas de manera no relativizada, es decir, no decir, según Leibniz existe armonía preestablecida y según Kant no podemos conocer la realidad y según Carnap no hay posibilidad de metafísica que tenga sentido, y así sucesivamente. O bien, si podemos decir, contestar razonablemente si hay metafísica, o bien no, no hay metafísica. Si podemos contestar en el mundo existen hechos, o podemos contestar no, en el mundo hay objetos, sustancias, pero no hechos. Bueno, pues yo creo que podemos contestar con esos asertos. Ahora, si lo que se pregunta es si tenemos una prueba inconclusa, última, incuestionable, eh, mm, asentada en fundamentos incontrovertibles, inquebrantables, indudables, pues entonces es decir que ni en filosofía ni en nada tenemos esas certezas. La ciencia que se considera hoy más segura es la física. Pues bueno, lo que hasta hace 4 o 5 años o 6 eran certezas absolutamente incuestionadas e indiscutidas. Por ejemplo, la existencia del Big Bang hará unos 14.000 millones de años, antes de lo cual el universo no existía, empezó a existir, ni siquiera tenía sentido preguntar qué había antes, porque marcando el comienzo del tiempo no habría antes. O sea, antes que había, claro, lo que se nos ocurre es decir, algo pasó para que de algún sitio surgiera el universo, sea un Dios creador a quien se le ocurrió o lo que sea. Bueno, pues la respuesta es que
la pregunta carecía de sentido. Que el universo es finito, que se expande eh, a velocidad vertiginosa y que quizá no tendrá término, pero en todo caso las galaxias, los planetas, todo esto dejará de existir. Bueno, hoy esas teorías están completamente cuestionadas. Ha habido varias soluciones, una la teoría del multiverso, otra la de supercuerdas y a otras más. Más recientemente la alternativa cíclica de Roger Penrose, que me parece que es premio Nobel de física, en todo caso es uno de los máximos físicos del mundo, y ha elaborado una teoría físico-matemática cíclica, con, con, según él, el universo existe desde hace un tiempo infinito, toda la eternidad, y existirá siempre en una serie de ciclos que recuerdan los del antiguo heraclitismo y estoicismo. Bueno, entonces, ninguno de estos autores renuncia a afirmar que las cosas son así, pero ninguno dispone de argumentos tan contundentes que los demás físicos le den la razón. Porque, como ya lo dijo Quine en los años 50, las teorías científicas están subdeterminadas por la experiencia. Es decir, que con la misma experiencia empírica son compatibles varias teorías e incluso teorías absolutamente opuestas, radicalmente opuestas. Bueno, lo mismo pasa, qué sé yo, en la historiografía. Normalmente pensamos que el historiador es más de fiar que el filósofo, porque para cada filósofo que diga una cosa según Descartes, no faltará otro filósofo que haya dicho lo contrario. En cambio, pensamos que, bueno, el historiador dice que el emperador Napoleón I murió cautivo de los ingleses en la isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, creo que en 1819, si, si no me falla la memoria. Bueno, y esto es un... Nadie lo ha discutido. Bueno, mejor dicho, sí. Hasta eso se ha discutido y hay, no faltan teorías según las cuales fue sustituido por un socia. Bueno, siempre hay alguien que dice alguna cosa. Pero en fin, normalmente los historiadores de mayor reputación pues no lo niegan. Lo que pasa es que esos puntos en los cuales los historiadores están de acuerdo son episódicos. Sobre los hechos principales hay desacuerdos radicales. ¿Por qué? Vamos a ver, la historiografía moderna, a diferencia de la antigua, trabaja con archivos, con material de archivo. Heródoto no. Heródoto recogía rumores, habladurías, relatos de fuente indirecta. Puede que consultara materiales escritos, no nos consta. Y lo mismo Tucídides, a quien nadie niega que fue un historiador riguroso y de fiar. Realmente se considera, bueno, en menor medida quizá Tito Livio, Polibio, tantos otros. Pero no nos consta que trabajaran con material de archivo, entre otras cosas porque era escasísimo el material de archivo y nunca lo hacen constar. En el siglo XVIII, finales del XVII, Leibniz, cuando le escribe por encargo de sus empleadores, los duques de Brunswick, Braunschweig, Hannover, la historia de la casa de Hannover, quizá es uno de los primeros que trabaja con material de archivo. Recorre Europa
las bibliotecas, los archivos, y se impacienta su empleador porque no acaba la tarea. Pero claro, lo que pasa es que él quería hacer una tarea erudita con materiales, incluso. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el material de archivo? Tú tienes un material de archivo, por ejemplo, los archivos de la policía, donde hay notas de servicio de los agentes, notas de los confidentes de la policía, declaraciones de los detenidos, atestado policial, pero el historiador tiene que optar por creerlo o no creerlo. Su labor no es meramente decir, en el legajo 475 del segundo estante de la sala B del archivo de la policía de París, de las informaciones generales, hay una nota que dice esto. No, él tiene que componer un relato con nota a pie de página y quiere decir que lo cree o no lo cree. Y muchas veces esa erudición es un poco de lentejuelas, porque muchas afirmaciones importantísimas que deberían estar avaladas o por lo menos referenciadas con, con alguna referencia de archivo no lo están. Por lo cual, cada historiador, a mí me gusta, yo soy un enorme aficionado a la historia y me gusta leer sobre, qué sé yo, la guerra entre Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, autores opuestos, de orientaciones opuestos. Hay unos que me merecen mayor confianza, me parecen más objetivos, no deja de ser una apreciación. Bueno, pero yo creo que gano leyendo autores de orientaciones diversas para cotejar y, quiero decir, los historiadores no están de acuerdo, los lingüistas no están de acuerdo, en biomedicina no están de acuerdo. ¿Cuáles son las causas de las resistencias a los antibióticos? No hay acuerdo. Eh, en, en todas las ciencias existen desacuerdos. Por tanto, nada tiene de extraño que en filosofía, donde la argumentación es o abductiva o deductiva y mínimamente inductiva, no digo nada, porque, por ejemplo, yo pienso que una filosofía social y política que prescinda totalmente de la inducción y por tanto no tenga en cuenta para nada los datos históricos sociales de la evidencia histórico-social, pues es una elucubración, como son las obras de muchos filósofos políticos que pecan de eso, de ser elucubraciones de sillón, sin ningún, sin ningún enganche con la realidad. Bueno, pues, pero en fin, la base inductiva es escasa para el filósofo. Y no digamos si vas a construir una ontología modal. Bueno, ¿qué base inductiva? Allí sí está, como dice Quine, presentar un armazón que holísticamente se enfrenta a la experiencia y que se somete como un todo al tribunal de la experiencia. Pero como él mismo lo dice, el núcleo, el centro, es lo menos vulnerable por una evidencia empírica opuesta. Al ser lo menos vulnerable, quiere decir que siempre es posible defender contra viento y marea, contra cualquier evidencia, una teoría gnosiológica, metafísica o lógica. Hay varias lógicas, muchas. Bueno, pues siempre, si eres un intuicionista, será muy difícil que nadie te convenza del principio de tercio excluso. Porque bueno, es casi un acto de fe el profesarlo. Porque todos los argumentos que te den a favor del principio de tercio excluso
todo lo que se consigue con él, todo lo que se gana con él, qué fecundidad adquiere la lógica, qué pobreza tiene sin ese principio. Bueno, puedes decir, todo eso que se gana está mal ganado. También se gana mucho por el robo. Eh, Robando uno se enriquece, pero siendo honesto y renunciando a los bienes mal adquiridos, pues por lo menos tiene uno honestidad en su vida. Y renunciando al tercio excluso, tiene honestidad intelectual. Bueno, es una actitud que a mí me resulta muy difícil refutar. Ahora, cuando yo propongo el principio de tercio excluso, lo digo, bueno, para quienes como Aristóteles y eh, como Russell y como yo, eh, y como Newton da Costa y como, como Silvan creemos en el principio de tercer discurso, este es verdadero. No, no. Yo lo que afirmo es que es verdadero, pero sin prueba definitiva, inconcursa, incuestionable, inquebrantable. Porque, como bien lo decía el cardenal, uno de mis inspiradores, el cardenal Nicolás de Cusa, en cierto sentido, todo el conocimiento humano es conjetural. Una de sus obras es de Conjecturis, y él sostiene que certeza plena no podemos tener, porque uno solo puede tener certeza plena de lo que produce. Por eso, quien se acerca más a la certeza es el artesano, el herrero que hace una cuchara de hierro en su herrería con su fragua. Ese eh, tiene un conocimiento de la cuchara por ser su autor. Dios, que ha hecho el cosmos, tiene un conocimiento perfecto de su obra. Nosotros, que no lo hemos hecho, tenemos un conocimiento muy imperfecto. Y quienes somos incapaces de hacer una cuchara, como es mi caso, yo ni la he hecho ni sabría hacerla ahora mismo, si me dan los instrumentos, hay que saber utilizarlos. Bueno, pues mi conocimiento de la cuchara es más conjetural que el del herrero. La, por tanto, concluyendo, sí podemos contestar de modo en absoluto, es decir, sin relativizar, porque si no, no habría filosofía, solo habría historia de la filosofía. Pero, ojo, porque puede haber dos historias de la filosofía. La historia de la filosofía de los historiadores es una, y la historia de la filosofía de los filósofos es otra. Porque cuando un historiador, historia, historia universal, historia de la cultura antigua, qué sé yo, ese libro de Jäger Paideia, que en otro tiempo muy leído y o cualquier Huizinga, el otoño de la Edad Media, ¿no? Cualquiera de estas obras de historia de la cultura de un periodo, bueno, pues ellos hablan también de la filosofía. Son historiadores generales, historiadores de las ideas, de la cultura, que también hablan de filosofía. Pero no hablan de filosofía como habla un filósofo. ¿Cómo hace historia, por ejemplo, de la filosofía del siglo XIV, el nominalismo de Guillermo de Ockham, de Buridan? ¿Cómo la hace un filósofo? Con una mirada muy diferente de cómo la hace un simple historiador de la cultura. Estos días estaba leyendo Il nome della rosa de Umberto Eco, y es seguramente no es una gran obra literaria, pero para un filósofo es una obra por lo menos para mí, de lectura deliciosa. Porque claro, está escrita por un filósofo que te relata las controversias teológicas
y filosóficas de la época o las reflexiones. No, eso está en suppositio formalis o en suppositio materialis. Eh, Ahí está empleado de dicto o de re. Yo me estaba equivocando porque estaba utilizando la palabra de dicto y no de re. Ahí estamos hablando rebus y no nominis, y así sucesivamente. Claro, quiero decir, eh, cuando cuando lo escribe un filósofo, te sientes, qué sé yo, en el compañerismo, una especie de complicidad. Ves que habla uno de tu gremio. Y cuando eso mismo lo escribe un historiador, o habla de eso, o un novelista que se haya documentado, haya hecho novela histórica documentada, pero sin ese bagaje filosófico, bueno, pues es distinto, ¿no? O sea que yo pienso que si no pudiéramos contestar afirmativa o negativamente a las preguntas de la filosofía, sería mejor suprimir la enseñanza de la filosofía y reducirla a historia de la filosofía, pero historia de la filosofía hecha por historiadores, no por filósofos. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. El- Tenemos noticia de que tú tienes planificada la elaboración de un libro sobre filosofía social y política, cuyo título podría ser El bien público, filosofía política acumulativista. Eh, Quisiera, por favor, que nos indiques cuál sería el objetivo principal de esta obra y si pudieras tú adelantar alguna de las tesis más principales que vas a propugnar en esa obra. Vamos a ver, el objetivo es el que ya señalamos en la penúltima entrevista. Es decir, yo concibo la filosofía social y política como un desarrollo, una aplicación de la filosofía jurídica, lo cual creo que me marca una orientación diversa de la que suelen tener los filósofos políticos, pues como Habermas, como Rawls, como, eh, mm, como los libertarios, eh, mm, como los comunitaristas, Michael Sandel, por ejemplo, McIntyre, Charles Taylor, mm, y Kymlicka, un autor que ha tenido muchísima influencia en América Latina. Bueno, todos ellos hacen una filosofía política al margen de la jurídica, al margen del derecho. Ninguno de ellos es eh, por su carrera, por su formación, ninguno de ellos es abogado, ni licenciado en derecho, ni tiene, bueno, tendrá un conocimiento mm, del derecho. Por ejemplo, Nozick sí ha estudiado algunas cosas y en un artículo suyo cita, dice, bueno, los juristas se deleitan en sus hipótesis, incluso inverosímiles, en inventar casos eh, hipotéticos. Bueno, eso mismo hacen los filósofos. La, la, la inventiva de los contrafácticos es similar en filósofos y en juristas. Eh, mm, entonces, el objetivo primordial es hacer ver que la política es un desarrollo del derecho. El derecho se funda, derecho natural, en los axiomas, el axioma del bien común, en los axiomas y reglas de inferencia de la lógica nomológica y en el desarrollo, en la defensa de ese principio del bien común frente a la, la- el positivismo que lo niega, que rechaza esa, ese derecho natural basado en el bien común. Entonces,
La filosofía que yo quiero proponer, por tanto, basada en la filosofía política, basada en una filosofía jurídica, pues tiene un punto de arranque bastante diferente. Y además que se va a construir de manera que no sea de espaldas al derecho, sino teniendo en cuenta el derecho, la construcción de los sistemas jurídicos, puesto que el derecho natural yo lo he abducido de los, no lo he inducido a partir de los ordenamientos jurídicos, ni lo he deducido de ellos, pero sí lo he abducido. Me he preguntado qué sentido tiene, qué interés tiene, a qué propósito responden los ordenamientos jurídicos, y he visto que solo tienen un sentido si cumplen una función, en la medida en que cumplen una función, y por eso la gente admite vivir en sociedad regida por unas reglas, por unas normas, porque esas reglas, esas normas tienen una función de ordenar la convivencia social para el bien común. Aplicando eso, van a salir l- las, las tesis que hemos ya barajado en las dos entrevistas precedentes, en la del día 3 y en la del día 10. Y por tanto, esas tesis, alguna de las cuales ya fue inicialmente tratada en otros trabajos míos anteriores, pero ahora las voy a retomar. La mayoría del material que consideramos en las dos entrevistas pasadas, la del día 3 y la del día 10, la mayoría de ese material es nuevo. Yo no lo he escrito en ningún trabajo. Algo de eso he expuesto verbalmente en alguna de mis producciones audiovisuales, en alguno de mis vídeos, pero escrito no está. De manera que ya tenemos todo eso. A lo cual, eh, mm, bueno, yo querría añadir pues muchas más tesis. He impreso aquí el guión provisional de ese libro, eh, que consta de, me parece que son 37 capítulos, pero después de escribirlo, pues se me han ocurrido todavía 5 o 6 más. Pero bueno, entre otros, por ejemplo, una defensa de la familia. Pienso que la sociedad está en decadencia y en grave peligro, incluso la humanidad en grave peligro de extinción de aquí a un siglo y medio, si, o menos quizá, si no se revigoriza la familia. Pero por familia entiendo lo de siempre, la unión hombre-mujer. No prohíbo a nadie escoger otro tipo de vida y, 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 y digamos que cada cual tenga libertad en su vida privada para, para seguir este modelo familiar o no hacerlo. Pero yo pienso que el valor que ha de profesar la sociedad, el modelo que ha de enseñar la sociedad como la vía normal y que ha de valorizarse es esta pauta organizativa del hogar, un hogar con unión duradera, en la medida de lo posible vitalicia, porque no deja de ser una traición el que a quien te ha entregado su juventud, abandonarlo cuando ya no te puede seguir entregando su juventud para preferir a alguien más joven. No, a mí no, parecer, y de hecho esa inestabilidad familiar ha traído mucho más. Bueno, pues, claro, al decir esto yo me sitúo, bueno, se sitúa usted en los valores tradicionales, familia,
tradición, sí, sí, me sitúo en algunos, pero no propiedad, porque muchas veces esos tradicionalistas es tradición, familia y propiedad. No, justamente yo estoy por la propiedad pública y no privada. Lo que pasa es que una de las cosas que pienso defender es que el bien público necesita la familia y que dentro del modelo familiar el principio de complementariedad entre el hombre y la mujer es un principio tan importante como el de la igualdad. Hoy se señala la igualdad. Por ejemplo, cuando en la Constitución tunecina el partido religioso propuso, en vez de la igualdad entre el hombre y la mujer, la mutua complementariedad entre hombre y mujer, bueno, pues el sector laicista eh, se, se opuso y finalmente eso se quitó. Y se dijo querían hacer de la mujer un complemento del hombre. No es verdad, porque lo que decía no es que la mujer sea un complemento del hombre, sino que hombre y mujer se complementan, lo cual es muy distinto. Bueno, pues yo pienso que la igualdad, el principio de igualdad de derechos en el matrimonio es imprescindible, pero la mutua complementariedad también. Lo cual quiere decir que el modelo de que a toda costa cada uno ha de buscar la máxima ascensión en su carrera posible, ser dos estrellas académicas, cada uno en lo suyo, o dos líderes, uno en... Bueno, ese ideal, de nuevo, para quienes opten por él, yo pues reconozco su libertad. Pero imponer eso como modelo me parece deleterio, me parece que ha causado y está causando muchos problemas, porque en la vida no todo, ni lo único, ni forzosamente lo más importante es la ascensión, eh, la ascensión profesional o el llegar alto en la promoción de la carrera profesional. De manera que más importante es que la familia funcione bien. Más importante para la sociedad, más importante para los individuos. Finalmente, son más felices con las familias destrozadas, pues lo son menos. Bueno, otra tesis que quiero defender, que no es una novedad, de nuevo me acerca a ciertos tradicionalistas, a ciertos conservadores, por ejemplo, a Edmund Burke, o Burke, en sus consideraciones sobre la Revolución Francesa, he sabido que él consideraba que las generaciones pasadas, a las cuales debemos lo que tenemos, no pueden ser lisa y llanamente desatendidas. Su legado, lo que nos han transmitido, sus deseos de cómo esperaban que fueran sus sucesores y qué anhelos tenían, bueno, pues nosotros no podemos estar sojuzgados. Una generación, dijo Mirabeau, no puede sojuzgar a las siguientes. Muy bien, no puede sojuzgarlas, pero que las siguientes puedan hacer como si las anteriores no, no hubieran existido y desconocer completamente su aportación, pues eso no es correcto. Es más, es que eso, evidentemente, hablar ahora de ese asunto, pues nos aleja del tema, pero el presente no es más que una coexistencia de pasado y futuro. Porque si el presente es fuera del pasado y fuera del futuro, el presente es un instante de duración cero. Y en el presente no sucede nada. Todo sucede en un tiempo. Un segundo, un minuto. Hablábamos del Big Bang hace un rato. Bueno, el Big Bang, decían los físicos, sucedió en un momento, en un lapso pequeñísimo de tiempo. Bueno, bien, pequeñísimo. Una trillonésima de segundo o una trillonésima de trillonésima
de segundo, pero esa trillonésima de segundo es subdivisible en 1 trillón de partes, cada una de las cuales lo es y así al infinito. Entonces, el presente es un coexistir parcial del pasado con el futuro, lo cual significa que ni el pasado ha pasado del todo, ni el futuro está todavía plenamente por pasar, sino que ya está empezando a pasar. ¿Qué pasado ha pasado menos y cuál ha pasado más? Bueno, pues el de hace una hora ha pasado menos que el de ayer, y este menos que el del año pasado, y este menos que el de hace un siglo. Pero ninguno ha pasado nunca del todo. Eso quiere decir que las generaciones pasadas no son del todo pasadas. Entonces, por ejemplo, si hay una votación, los muertos no votan, evidentemente, pero que podamos hacer como que no nos importa nada que hayan querido, que nos hayan legado, bueno, pues creo que esto es erróneo. Bueno, otra de las tesis que quiero sostener es que la ciudadanía en un territorio ha de extenderse a todos los habitantes estables del territorio. Escribí un artículo hace unos años, El derecho de radicación y naturalización, una perspectiva justnaturalista, que defendía, como ya lo he hecho en otras obras he defendido, el derecho de emigrar e inmigrar. Y ahí defendía algo más, era el derecho de naturalizarse, no solo emigrar al Ecuador, sino hacerse ecuatoriano. Naturalmente, no el primer día ni el primer año, habiendo satisfecho unas condiciones, 2 años, 5 años, algo que marque la ley para demostrar la seriedad del aspirante. Por supuesto, este aspirante ha de demostrar que es capaz de aportar a la sociedad ecuatoriana algo válido, valioso, que aspira a incorporarse a ella de buena fe y, y con deseo de cumplir los deberes de un ciudadano. Bueno, esto tiene que cumplir unas condiciones, pero la ley tiene que abrir esa posibilidad a todos, es decir, a todos. Puede haber razones de emergencia que lo hagan imposible, como ya ponía ese ejemplo, todos los ecuatorianos tienen derecho constitucional a irse a vivir a Manta, pero si todos lo hicieran, la vida en Manta sería imposible y habría una razón de emergencia por la cual se decretaría un estado de excepción y se diría, pues no, aunque todos tengan ese derecho, dadas las circunstancias, se suspende. Bueno, eso, por tanto, lo que ahora quiero sostener es algo mayor, y es que no solo tienen un derecho, sino un deber. Es decir, que vivir, alguien que viva, un colombiano, supongamos un colombiano que lleva viviendo 40 años en el Ecuador, pero no quiere nacionalizarse ecuatoriano. Debe- Debería tener obligación, yo pienso que tienes, si de manera duradera y definitiva quieres incorporarte a la población de un país, tienes que hacerlo con todas las consecuencias. Por tanto, yo de momento lo digo a título de hipótesis, más que de una tesis, pero yo pienso que igual que la sociedad debe abrir la ciudadanía a todos los habitantes del territorio, los habitantes fijos del territorio también tienen un deber de solidaridad social que los obliga a compartir la ciudadanía común del territorio en que viven. Y luego ahí hay un problema derivado y es el de la doble nacionalidad. Yo personalmente soy contrario a la doble nacionalidad. Creo que
plantea problemas el hecho de que, por ejemplo, en España, los impuestos en España los decida un parlamento elegido en cuyo cuerpo electoral hay 5 millones de españoles residentes en el extranjero, muchos de los cuales han nacido fuera de España, nunca van a vivir en España, eh, mm, no tienen, han heredado la nacionalidad española, pero la tienen solo como una posibilidad por si acaso un día les tuviera cuenta. Regresar, bueno, yo pienso que quizá se podría asegurar esa nacionalidad en suspenso, pero no ejercer. Bueno, de momento, estas son afirmaciones un poco hipotéticas. Estoy, mm, estoy planteando tesis que, en fin, están considerándose eh, un poco, como hipótesis. Veremos. Bueno, hablamos el otro día ya de la democracia justificativa, pero más allá de la democracia justificativa, yo buscaría un modelo mejor de agatocracia y al mismo tiempo eh, la, mi libro querría hacer algo que de nuevo no suelen hacer los filósofos políticos, y es un programa de reforma político-social. Por ejemplo, Rawls escribe en su teoría de la justicia qué desigualdades son admisibles y dice aquellas que redunden en el máximo beneficio de los que salgan peor parados. Entonces no faltó alguien que dijo, bueno, pues vamos a poner cartas, tomar las manos en la masa y vamos a llevar eso. Y él salió diciendo, oh, no, 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 eso es para el caso en que la sociedad se organizara así, pero mientras esté organizada de otro modo, nadie está autorizado. Mi teoría no da ningún aval, ningún incentivo, ningún estímulo, ninguna justificación a nadie para que pretenda tomar cartas en el asunto. Entonces, yo desearía completar, por lo menos que uno de los capítulos de mi libro fueran pautas de cómo, a partir de una sociedades como las actuales, podrían implementarse reformas eh, incrementales, cumulativas, que fueran encaminándose hacia una sociedad mejor organizada, más conforme con el bien público. Y luego, pues otras cosas más, por ejemplo, en los orígenes del liberalismo, la Revolución Francesa, 1789, hubo una enorme desconfianza respecto a lo que se llamaba los cuerpos intermedios, les corps intermédiaires. Había una creencia en el vínculo entre el individuo y la colectividad social, la sociedad política, e incluso un deseo de disolver todo cuerpo intermedio. Por eso ni siquiera se reconoció el derecho de asociación, que es muy posterior. Bueno, pues yo no, yo creo que tiene que haber, para empezar, yo considero que la sociedad es más una asociación de hogares que de individuos, pero creo que debe haber libertad de asociación. Pero sí creo que los cuerpos intermedios son muy peligrosos y que tienden a coartar, tienden a obstaculizar, impedir, eh, mm, hacer menos íntima la vinculación entre el individuo y la sociedad política, y muchas veces se convierten en verdaderas trabas que restringen la libertad del individuo. No cabe duda, si tú eres miembro de una colectividad que no sea la sociedad política,
lo seas voluntaria o involuntariamente, contraes ciertas obligaciones y por tanto tu libertad está restringida. Por ejemplo, hay ahora mucha obsesión con las sectas. Las sectas guardan la libertad de los individuos. Sí, pero toda religión es una secta. La diferencia entre religión y secta es ilusoria. Pero los partidos políticos también son sectas. Y los sindicatos. Y entonces yo pienso que particularmente los partidos políticos son asociaciones muy peligrosas, peligrosísimas. En su discurso de adiós como presidente de los Estados Unidos, el general George Washington advirtió del peligro de los partidos políticos. Merece la pena leer, no es santo de mi devoción, bien sabe Dios que no le tengo ninguna simpatía ni por su carrera, ni como individuo, como persona, por ser un propietario de cientos de esclavos, ni, ni su carrera política considero que sea ningún modelo, pero sin duda era un hombre de dotes y cualidades significativas cuando llegó a la preeminencia que le alcanzó, que no fue debida al azar. Bueno, pues ese discurso merece la pena leerse y advierte del gran peligro de las oposiciones partidistas y dice, sobre todo en una república, que en una monarquía pueden ser admisibles porque frente al monarca la configuración de corrientes que se contrapongan unas entre sí puede al mismo tiempo servir de contrapeso a la arbitrariedad, al despotismo monárquico. Pueden servir de cauce, de manifestación de opiniones dispares. Pero en una república en la que hay libertad, no, no solo no ayudan a a esa libertad, sino que la restringen, la coartan, la encasillan, la, la meten en un molde, en un cierto, la canalizan y al canalizarla, pues de algún modo es como un dique. El dique está conteniendo, restringiendo. Entonces yo pienso que el, los partidos deben ser libres, pero con una libertad limitada, y que su papel en la vida pública, política, ha de ser severísimamente restringidos. Ya en mi libro Estudios Republicanos, yo proponía someter los partidos políticos a la legislación mercantil, por ejemplo, antimonopolio. Entonces, que no pueda haber en un país dos, tres, cuatro, cinco partidos que entre sí agoten al 90% del electorado, sino que cuando uno exceda un porcentaje, sea obligado a escindirse. Sea obligado, igual que una empresa que sea teóricamente, porque esto en la práctica, por ejemplo, Microsoft estuvo a punto de ser obligada a escindirse, porque era una empresa demasiado poderosa. Luego no, esa legislación antimonopólica no se aplicó. Bueno, otro, otra aportación que yo espero hacer es repensar la división de poderes, no seguir repitiendo como papagayos lo de Montesquieu de poder legislativo, ejecutivo y judicial, primero porque no corresponde a la realidad, si bien se mira, y segundo porque corresponda o no, hay que replanteárselo, no, no porque lo haya dicho Montesquieu y porque hará ya cerca de 3 siglos formuló una argumentación sin duda interesante a nivel de su época y para todas las épocas digna de consideración, pero pienso que hay que reelaborar. Bueno, otra novedad que yo pienso que es
muy considerable de lo que yo quiero aportar, y es que frente al bien público está el mal. El bien público es bien, y que lo que no se debe olvidar ni desconocer es que el bien solo existe frente al mal. Esto es además cuando yo repaso el historial, mi historial académico, científico, investigativo, filosófico, creo que nunca he dedicado la atención que se merecía al problema del mal. No el problema de la compatibilidad entre el mal en el mundo y un Dios creador omnibenevolente, como lo abordé, por ejemplo, en la coincidencia de los supuestos en Dios. No, no. El problema de la compatibilidad entre el mal y el ser. ¿Por qué? Porque el mal es no ser. ¿Cómo entendemos, cómo podemos entender el mal? Todo lo que sea aniquilación, destrucción, anonadamiento, eh, todo lo contrario a ser más, tanto ser menos, todo lo contrario a la vida, la menor vida o la muerte. Eso, eso es el mal metafísico del que hablaba Leibniz. Pero Leibniz quiso eh, ampararse en el señuelo de que era una carencia. Bueno, esto ya es una tesis muy anterior, ya de los estoicos, de San Agustín. El mal, siendo no ser, es una carencia. Y por supuesto, yo sostenía, todos mis libros, esa carencia es algo. El no ser existe, bien, el no ser existe, pero tiene tal importancia, tal fuerza, tal vigor, tal presencia, que yo pienso que merece un tipo de consideración que yo no le he dado, no, no le he prestado. Hemos hablado, por ejemplo, de la axiología, de los valores. Lo que no hay que olvidar es que existen los contravalores. Existe el bien, pero existe el mal. Existe el mejorar, pero existe el empeorar. Existe la belleza, pero existe la fealdad. Existe la generosidad, pero existe el egoísmo. Bueno, pues yo creo que no se puede entender, estudiar el bien público sin entender el mal, los males que acechan al bien público. Males internos y males externos. Y no podemos desconocer que inevitablemente, por la fragilidad de la naturaleza humana, el mal acecha y tienta, y que hay quienes caen en la tentación y se convierten en enemigos del bien público. No he visto yo que nadie, ninguno de los filósofos políticos a quienes yo he leído, hable de los enemigos del bien público, ni de los males que acechan al mal público. Ni Kimlicka, ni Michael Sandel, ni, eh, ni Nozick, ni Rawls, ninguno de ellos. Eh, Pienso que, y por supuesto los enemigos exteriores, porque mientras no lleguemos a la República Universal, habrá relaciones entre los estados en parte de hostilidad. Y con esto no estoy diciendo que yo quiera imitar a Carl Schmitt, cuya teoría política está basada en la dicotomía amigo-enemigo. No, porque para mí lo esencial es el principio del bien común. Antes, los amigos lo son amigos no porque sean amigos, sino porque son amigos del bien común. Mis amigos son los amigos del bien común. Bien común de la familia, para empezar. Bien común de cualquier otro tipo de asociación. Bueno, y quizá, bueno, estoy alargando demasiado, pero son muchísimas las ideas
que tengo para todo esto. Pero otro punto más es que yo Lorenzo, querría, Lorenzo, disculpa, me surge una inquietud con respecto a lo que tú hablas del mal, como quizás una expresión del no ser. ¿Podrías cuantificar, si pensamos de una escala del 0 al 100, qué porcentaje le das tú de existencia al mal como enemigo del bien público? ¿Será más del bueno, 50% en algunos aspectos? sí, 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 seguro, mucho más, y la prueba es que está ahí, ¿no? Gran parte, la historia se explicaría mal, no se explicaría sin la presencia del mal, y por tanto está ahí, ¿no? Bueno, y concluyo con hay muchísimas ideas, pero en fin, una más es que deseo esa, esa reticencia mía ante los cuerpos intermedios me lleva a rechazar el federalismo. Es decir, y no solo el federalismo, sino ahora incluso los estados unitarios dicen descentralizado. Está de moda la descentralización o regionalización. Bueno, yo veo en todo eso eh, gravísimos peligros. Pienso que todo eso permite a la autoridad central, al gobierno central, zafarse de sus responsabilidades, hacerlas recaer sobre otros. No, esa es incumbencia de la autoridad provincial o municipal y, o sectorial. Bueno, pues yo pienso que no, que la autoridad central, que es aquella que tiene, según palabras de Santo Tomás de Aquino, como misión, cuidar la comunidad, la que tiene a su cuidado la comunidad y por tanto el bien común, es aquella que a quien incumbe centralizar lo más posible la autoridad de cara a ese bien común. Claro, ¿qué pasa con países donde el federalismo está tan anclado como Argentina o México? Pues yo no voy a proponer que lo supriman, pero sí que podría haber una eh, reforma constitucional en la que diga que conforme con su tradición constitucional se mantiene la estructura federal en tanto en cuanto sea compatible con los objetivos de bien común y de prosperidad nacional, avance social y planificación de los derechos de bienestar establecidos en la nueva Constitución. Entonces eso ya, con una fórmula así, los juristas tenemos mucha imaginación para idear fórmulas que, bueno, no sabes hasta qué punto y todo dependerá de la práctica, claro, de cómo se aplique. En fin, allí donde hay federalismo, tratar de restringirlo, y allí donde no lo haya, por favor, que nadie lo traiga. Y por lo mismo soy adversario del multinacionalismo. Por ejemplo, yo creo que la tragedia que está viviendo Chile en este momento ha venido porque el proyecto, hubo una ocasión de oro de hacer una constitución progresista que diera la espalda a la constitución heredada del régimen militar de Pinochet, pero se desaprovechó porque fue una olla podrida donde se proclamaba Chile Estado multinacional con derecho de autodeterminación de esas nacionalidades, más el aborto, más los derechos LGTB, no sé qué, o, mm, el ultrafeminismo, y claro, la mayor parte de la sociedad chilena vio en eso pues una amenaza a los valores de esa sociedad chilena. Entonces, el resultado fue, como no podía ser de otra manera, un no a ese proyecto descabellado de constitución. Reacción, lo que viene ahora, no sé exactamente qué va a pasar, pero nada bueno, porque se ha desaprovechado esa oportunidad. Por tanto, ese
multinacionalismo. No, vamos a ver. La ciudadanía compartida no excluye una pluralidad de lenguas. Son respetabilísimas. El shuar y el quichua y otras tantas eh, seculares, milenarias. Está muy bien que, que, que tengan todos los derechos razonables que, sin perjuicio de la unidad nacional, deseen quienes quieran cultivarlas, practicarlas, enseñarlas, pero erigir, pero sin erigir de eso comunidades separadas. Bueno, tú sabes de sobra hasta qué punto en el Ecuador ese es un problema candente, no solo de ahora, sino desde hace ya bastantes años, ¿no? Mm, En vez de lo que inicialmente era una reivindicación perfectamente legítima de, de afirmación de tradiciones, de lenguas, de culturas históricas que habían sido despreciadas, desatendidas, miradas eh, con recelo o con desdén, bueno, pues mm, afirmar su dignidad, muy bien, de ello a querer dividir la sociedad ecuatoriana en esas comunidades, pues eso no es bueno para nadie, tampoco para los miembros de esas comunidades que se los quieren cerrar en ellas. Muchas veces salen huyendo, como en Colombia, la Constitución de 1991 se pasó porque quiso reconocer esas comunidades, pero acabó, la Corte Constitucional colombiana acabó aceptando juicios y castigos tribales contrarios a lo que hoy consideramos admisible. Que sé yo, por ejemplo, los azotes o, o un tipo de enjuiciamiento sin pruebas. Es decir, bueno, pues en aras de los derechos de esas comunidades indígenas, se vulneran los derechos de los indígenas que las constituyen, que las integran. Bueno, pues estas son algunas de las muchas cosas que yo desearía escribir, pero mi proyecto es tan ambicioso y mi edad y mis posibilidades tan limitadas que me pregunto si esto se realizará. Ya, querido Lorenzo, creo que es problema de la vida humana. Tenemos varias aspiraciones, muchos proyectos y el tiempo nos resulta corto. Ahora, si es que hemos hablado de este libro proyectado, no es lo único que tú quisieras escribir. Estoy seguro que tienes también otros proyectos, quizás no tan grandes de esa envergadura, pero sí subtemáticas a las que tú podrías contribuir. ¿Podrías compartirnos cuáles serían a corto plazo esos intereses investigativos a los que tú también quisieras hallar tiempo para desarrollar? No, los que yo quisiera hallar tiempo para desarrollar son muchos, pero no, si ya este mm, creo que es irrealizable, dadas mis condiciones, no solo de edad, que están las condiciones de edad, pero según la esperanza de vida que me asignan no sé quién, pues posiblemente me daría tiempo para escribirlo. Pero lamentablemente yo no pertenezco a ningún esquema, a ninguna institución académica, me expulsaron por edad y al ser expulsado, pues quiere decir que yo no puedo aspirar ni a la más mínima, bueno, ya tal como estaba yo en otras instituciones, claro, otra cosa sería, por ejemplo, un profesor emérito de Harvard no tiene ningún problema, él escribe y le teclean todo lo que haga falta y tiene todo tipo de ayuda y para las citas puede llamar a los ayudantes para irle buscando la bibliografía oportuna y para poner las notas a pie de página. Yo que trabajo
Siempre he trabajado sin estos auxilios, porque un investigador del CSIC español nunca ha tenido, o por lo menos yo nunca he tenido, ese tipo de apoyo, ni siquiera para pasar a máquina. Nada. Yo he tenido el apoyo de mi compañera, que me ha ayudado muchísimo, pero que ahora, por razones de edad y de salud, no puede hacerlo. Bueno, de manera que están esas circunstancias que hacen muy difícil. Es más, es que yo ni siquiera tengo acceso a la bibliografía, porque mm, hoy en gran parte se tiene acceso a la bibliografía por JSTOR, por ejemplo. Yo estuve abonado a JSTOR, pero bueno, me resultaba caro y tenía que pagar un abono anual que me permitía bajarme al año un número, pero saber de antemano si lo que, si se me voy a agotar el cupo o por el contrario, se me pasaba el año y no, al final no lo había hecho. Total, que no mantuve un gasto que me parecía excesivo. Ya en el CSIC, el último periodo, cuando era doctor vinculado a Donorem, me excluyeron del acceso a los recursos por la vía telemática. O sea, que las condiciones en que yo trabajo hacen más difícil, mucho más difícil esa tarea. Y luego problemas de salud. La edad lleva a carrera también problemas de salud. De manera que otro proyecto que yo he emprendido, he llevado a cabo en una cuarta o quinta parte, yo no sé, pero que ha quedado arrinconado completamente, porque sea lo que yo pensaba inicialmente que iba a ser algo limitado, empecé a acumular cuadernos y cuadernos y cuadernos de manuscritos a mano. Es una autobiografía intelectual, pero no una autobiografía basada en recuerdos. Inicialmente yo incluso la entendí como una tesis doctoral hecha por mí sobre mi propia evolución, con materiales de archivo, porque claro, nadie tiene mejor archivo que yo. Es más, yo no podría, aunque me dedicara a eso, no tendría tiempo para agotar todo mi archivo. Por ejemplo, la correspondencia, los años anteriores a la computación, en que por correspondencia intercambiaba con Da Costa. Tengo solo correspondencia con Da Costa, un carpetón enorme de cuando estaba yo haciendo mi tesis doctoral en Lieja al final y después los años aquí, intercambiar sobre esto, lo otro, argumentos y con tantísimos otros. Bueno, yo eso no, estudiar eso desborda, pero yo sí tengo manuscritos no publicados, anotaciones no publicadas, cuadernos de notas de mis propios cursos, tanto aquellos a los que yo asistí, que me interesaron. Por ejemplo, tengo unas anotaciones detalladísimas de los cursos a que asistí del padre Rubianes. Material muy importante porque todo eso contribuyó a la formación de mis ideas. Notas sobre los cursos que impartí. Bueno, pero luego yo quería prescindir de mis recuerdos, pero dije, no puedo prescindir de mis recuerdos porque, porque solo yo sé dar la importancia que tiene a estos apuntes o a estos otros. Sería fingir y hacerme una violencia imposible el querer prescindir de eso. De manera que esa es una tarea, pero yo he renunciado. Ha quedado incoada, pero no tengo intención. Otra tarea que también emprendí, pero de nuevo renuncié a ella, fue una versión inglesa de mi último libro, Visión Lógica del Derecho, con una adaptación. No era exactamente una traducción, sino una adaptación con material adicional. Y lo escribí, en parte, está por ahí en algún fichero, lo tengo, pero bueno, el tiempo se me echó encima por otras cosas y lo dejé. Ahora, si yo tuviera ahora 40 años y no 80, 79, pues sí, habría muchas cosas que a mí me gustaría emprender.
retomar la metafísica en la cual nunca elaboré la lógica modal adecuada al sistema ontofántico. E incluso implícitamente yo suponía que era el sistema S5. Bueno, yo pienso que yo reescribiría el Tratado de Ontología Ontofántica, dando mayor importancia a la relación de alternatividad entre los mundos, que en nuestro mundo sea posible tal cosa, no significa que hay un mundo tal que visto desde ese mundo, en nuestro mundo sucede tal cosa, sino que significa más bien que hay un mundo alternativo al nuestro, lo cual sucede eso. Esa relación de alternatividad no aparece en el ente y su ser. Y vagamente la contemplo en un artículo que escribí un poco de encargo, vamos, de encargo y un poco apresuradamente, del cual no estoy a gusto, se llama Grados de Posibilidad Metafísica, que escribí muchos años después. Pienso que la alternatividad, donde yo hablaba de los grados de alternatividad, unos mundos son, con respecto al nuestro, más alternativas que otros. Unos están más alejados, más distanciados y por tanto no son alternativa al nuestro en la misma medida en que lo son otros. En ese marco, lo posible es necesariamente posible. Lo necesario es necesariamente necesario. Mm, Pues yo lo dudo. Creo que sin duda, y eso nos llevaría a buscar una lógica modal, quizá S3, habría que verlo, habría que pensarlo. Es uno de los problemas que me gustaría abordar. Otro es este que he dicho, de una axiología y contraaxiología. Valores y contravalores sería una una de las temáticas. Otro proyecto que yo abordaría encantado sería las ideas presentadas, propuestas en visión lógica del derecho, justificarlas con aplicación a las diversas ramas del ordenamiento jurídico, al derecho civil, al penal, al tributario, al procesal, al administrativo, al constitucional. En mi libro, Visión Lógica del Derecho, hay muchos ejemplos, muchas notas a pie de página, con aplicaciones a problemas de legislación y de jurisprudencia en uno u otro de estos campos. Pero, pero son, digamos, son traídas a colación casualmente. Traigo esas a colación como el profesor que está enseñando algo pone un ejemplo, podría poner otros ejemplos. Mm, me gustaría hacerlo ahora de manera más sistemática para que se viera que todos los axiomas y reglas de inferencia de la lógica nomológica son tremendamente fecundos y necesarios en todas las ramas del ordenamiento jurídico. Bueno, esas serían algunas de las de algunos de los proyectos que a mí me gustaría contemplar. Y ojalá alguien, pues de quienes nos están escuchando o nos escuchen en el futuro, se sienta movido por estas palabras para emprender él mismo ese tipo de tarea. Bueno, muchas gracias, querido Lorenzo. Tú sabes, yo que estoy próximo a la jubilación y cuenta conmigo para, ah, creo que colaborar en algunos de esos proyectos que nos ha acabado de contar. Querido Lorenzo, ya para terminar, una última pregunta. Bueno, realmente no es una pregunta, sino más bien
A modo de cerrar esta serie, te pediría que tú nos des unas últimas palabras y yo no voy a indicar en qué dirección van ellas, es simplemente que espontáneamente salgan de ti para toda esta audiencia, esta comunidad laurentina que ha tenido la amabilidad de seguirnos en este recorrido. Bueno, vamos a ver, nadie, no voy a exhortar a nadie a que siga mis pasos, ni a que haga una filosofía laurentina, porque cada uno es hijo de su momento, de su coyuntura. No es que yo sea yo y mi circunstancia, como erróneamente dijo Ortega y Gasset, pero sí yo soy producto de mi circunstancia, y esa es única. Por tanto, otros tendrán otras circunstancias. Ahora, aquellos que libremente, eh, sin pretender identificarse a mi trayectoria, ni sumarse, ni seguir mis pasos, ni ser partidarios de la filosofía laurentina, eh, quizá podrían buscar qué, qué elementos hay en ella que consideren que pueden serles de algún interés, de algún valor. Por ejemplo, es sabido que yo, después de una juventud entre marxista y hegeliana, mm, con dosis de lo uno y de lo otro, finalmente, en mi época madura, opté por la filosofía analítica y por un entronque con Leibniz. A la vez, conjuntamente, filosofía analítica y una recuperación de Leibniz, un retorno a Leibniz. Pero Leibniz tiene muchas cosas, es un autor fascinante. En realidad, lo que pasa es que a mí Leibniz ya me había influido en el comienzo mismo de mi vocación filosófica, porque tuve esa fortuna. No es que fuera yo un leibniziano entonces, pero desde el primer momento de mi vocación filosófica, Leibniz estuvo ahí. Bueno, finalmente, ¿qué me han influido, qué me ha influido de Leibniz? Cinco cosas, que son principio de plenitud, o sea, una realidad lo más poblada posible, el antimaltusianismo, frente a los desiertos, las junglas. Segundo, el principio de continuidad. Tercero, el principio de razón suficiente. Cuarto, el, bueno, me salto el cuarto. El quinto, el principio de formalizabilidad. Es decir, que la filosofía, en la medida de lo posible, debe ser formalizable. Entonces, cuando un filósofo, un pensador, te consideras que tiene interés, que merece ser atendido, que merece ser enumerado entre aquellos cuya, eh, cuya aportación vas a tener en cuenta, bueno, pues conviene, pienso yo, eh, enumerar cuáles son los puntos valiosos de su aportación, o los más valiosos o los más sugerentes para ti. Bueno, yo pienso que hoy la filosofía está en una situación difícil. ¿Por qué? Primero, lo que decimos los filósofos no tiene repercusión ninguna. Las televisiones no llaman a filósofos. En los debates televisivos, en las tertulias, no, no sé. Y si llaman a alguno es a esos llamados filósofos políticos, bueno, en realidad no son filósofos. Pero la filosofía analítica no tiene ningún impacto. Ahora, en parte la culpa es de la propia filosofía analítica, porque esta filosofía analítica, hay que reconocerlo, que em,
Por ejemplo, los filósofos analíticos suelen poner ejemplos que no tienen mordiente ninguno en la realidad, para no comprometerse, que para que en la clase no haya unos que se pongan a favor y otros en contra, eh, ejemplos de dilemas de, deónticos o morales. Entonces te ponen ejemplos, el famoso ejemplo del trolebús, que si lo llevas o del funicular a la derecha o a la izquierda, bueno, ejemplos manidos, repetidos hasta la saciedad, pero qué pocos te ponen ejemplos de la vida real y más aún que tenga que ver con la vida pública real, en lo cual pueda haber controversia y los alumnos unos piensen de un modo y otros. Y alguien que sabe hacer eso muy bien, que es extraordinario, es Michael Sandel. Michael Sandel es un primor, es un orador extraordinario, es un profesor magnífico y sabe plantear los problemas de modo aporético y hacer que los alumnos discutan y luego hacer una síntesis. Lo malo es que, ¿cuál es esa síntesis? Lo malo con Sandel es que la síntesis siempre nos deja sedientos, por lo menos a mí, siempre me deja hambriento. Me deja a mí, bueno, sí viene el bien común, que él habla del bien común, pero ¿qué es el bien común? ¿Qué, qué medidas concretas se podrían tomar para propiciar y hacer avanzar el bien común? ¿Qué peligros acechan al bien común? Entonces, él ha denunciado cosas, él ha denunciado, por ejemplo, la mercantilización, eso de que ahora se pague, algunas compañías publicitarias paguen por ponerte en la frente tatuajes publicitarios de una marca. Por ejemplo, yo no lo he visto, ¿eh? Confieso que no lo he visto, pero por lo que él cuenta, se hace. Claro, o sea, nos produce un tipo bueno, de desagrado, ¿no? Hasta, hasta en la piel, ¿no? Pero, pero él aporta pocas soluciones, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que la filosofía analítica tiene que salir a la palestra y tomar la iniciativa. No esperar a que vengan a llamarnos, que no vendrán. Si nosotros mismos no tratamos de difundir esa filosofía, divulgarla, popularizarla, aplicarla, hacer ver que lo que decimos es pertinente para problemas que están candentes en la sociedad. El problema de la inmigración, el problema del aborto, el problema de la familia, el problema de la eutanasia, el problema de la reforma constitucional. Por eso, bueno, parte por eso yo opté por dedicar el final de mi vida a la filosofía jurídica y ahora, si fuera posible, a la política. Pero con un ánimo de escribir una filosofía política, por ejemplo, no con esas generalizaciones como Habermas, en una sociedad ideal en la cual todos se tuviera en cuenta la opinión. ¿De qué me habla usted? De qué sociedad? ¿De qué seres humanos ideales, no de carne y hueso, eh, o de titanio, como yo lo soy en parte, y cada vez lo seremos más de otros ingredientes, además de la carne y el hueso? No, hablemos traigamos a colación ejemplos y aplicaciones de cosas que preocupan a la gente y salgamos a decirlo. Porque claro, frente a la filosofía analítica, quienes salen a poco, un poco demasiado, pero bueno, salen más a la palestra, son los posmos, los posmodernos y similares. A mí no deja de pasmarme que cuando yo abro un libro de Derrida, Foucault, Deleuze, Lacan, Lyotard, Agamben,
Vátimo. Yo no entiendo una palabra. O sea, más que leerlos, los he escuchado. Porque en Francia yo escucho muchísimo las emisiones de France Culture y he escuchado horas. Dios me ha dado la paciencia para escuchar horas de Foucault, de Derrida, Deleuze, y yo no podía más, impaciente, dándome, bueno, torciéndome los dedos, se me hacía intragable como tragar serrín, bueno, pero me imponía. Digo, no, me iba a darle, a apretar a la tecla para correr pista y digo, no, no, me sujetaba los dedos, tengo que aguantarlo. Bueno, ¿cómo ese abracadabra, ese Grigorio, mm, mm, por ejemplo, la différence de Derrida, que es al mismo tiempo deferencia y diferencia? Bueno, para mí, claro, eso es un juego de palabras. Deferencia y diferencia no tienen nada que ver. O le lait, L-A-I-T, el E-G-S. Legs, que quiere decir legado, y light, que quiere decir leche. Pero en francés se dice le lait. Ah, pero hay un vínculo entre la leche y el legado. Entonces, claro, siempre puedes decir algo, porque el legado se transmite igual que la leche se mama. Siempre puedes decir algo, alguna ocurrencia, alguna... Bueno, bien, todavía eso lo entiendo, aunque me parezca peregrino y desde luego en español leche y legado no tiene nada que ver. En inglés, bequest y milk, menos. O sea que, pero, pero ¿cómo todo ese tipo de filosofía, esos filosofastros, es lo que priva? El otro día leí, tuvo un corresponsal la amabilidad de enviarme el programa, creo que es de un Congreso Nacional de Filosofía de Chile, con 15 o 20 o 30 sesiones, ¿no? Es muchísimo. Pues el 90% era de filosofía posmoderna, u otras inspiradas en lo posmoderno, como las llamadas descoloniales, que, que se han inventado en Estados Unidos. O sea que, por influencia de... Hay una argentina, de nombre no recuerdo, que ha impulsado esos estudios, pero es argentina, nacido en Argentina, tiene nacionalidad argentina, pero vive en Estados Unidos, enseña en una universidad norteamericana, Palo Alto o alguna de esas, y está en todo ese círculo académico norteamericano, ¿no? Bueno, porque también en el mundo anglosajón, hasta hace un tiempo, toda la filosofía que se hacía, casi toda, no toda, la mayor parte era analítica. Bueno, hoy esa filosofía llamada continental está ganando terreno. Por ejemplo, lees eh, un journal, una publicación como Mind, que siempre ha sido un baluarte de la filosofía analítica, y ahora ya dejan un pequeño espacio para temas de Heidegger o de Deleuze, o sea, que ya están mordiendo ahí esa, esa filosofía. Bueno, yo considero que es bastante lamentable. Para mí difícil de explicar, porque como ese tipo de grimorio, muy apenas entendible, por lo menos para mí, eh, cautiva, tiene, tiene todo un público al cual cautiva y que atrae. Bueno, pues, bueno, tú lo sabes, Marcelo, por el Congreso Nacional de Filosofía también en el Ecuador, ¿no? No te voy a contar nada que tú no hayas visto y conozcas de sobra. Claro, de manera que estos son desafíos a los cuales hoy se enfrenta la filosofía seria, la filosofía racional, la filosofía que argumenta, que demuestra, que define, y yo creo que estas son algunas de las tareas que quienes todavía creamos o crean en una filosofía así, pues les incumbe una labor
como la que someramente acabo de recomendar. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Lorenzo. Damos muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido a lo largo de estos varios episodios. Y nada más, con esto concluimos esta serie y estaremos pensando de aquí a un medio año en abordar otra temática. Ya estaremos anunciando. Muchísimas gracias, querido Lorenzo. Hasta luego.